izquierda, o mi parte izquierda, tenemos un circuito básico del cual vamos a empezar a hablar nosotros. En ese circuito básico tenemos dos elementos que, como está ahí escrito, para ganar tiempo, ¿sí? Por ahora tenemos una caja, otra caja, un elemento que lo llamamos elemento activo y el otro a la derecha que lo llamamos elemento pasivo. Y acá hay una división que yo normalmente hago para especificar todo lo que está hacia la izquierda como fuente y todo lo que está a la derecha como carga, independientemente de lo que tenga del lado de la derecha, que puedo tener un circuito lineal representado, por ejemplo, por una, en forma genérica, ¿no? Lo digo, un circuito de alterna como de continuo. Representado, como le decía, a través de una carga con un elemento lineal como puede ser la resistencia, o un inductor, o un capacitor, o una combinación de ellos, o simplemente en corriente continua con el único elemento pasivo que vamos a estudiar en este caso. Tal como está ahí realizado el dibujo, y si yo lo miro globalmente entre un elemento y el otro, ¿pasa algo? Primer pregunta, ¿pasa algo en esa foto que ustedes tienen ahí adelante? En este caso no, No. ¿Por qué? porque está abierto el circuito. Exactamente. Primera consideración muy importante a tener en cuenta. No pasa nada, tengo algo de la izquierda, algo de la derecha. Ahora, si yo cierro la llave que está ahí indicada como L, ¿qué es lo que sucede? Ahí va a haber, sí, tensión, corriente, va a haber una conexión. Empieza a circular corriente. Cuando la llave se cierra, fluye una corriente. Entonces, primer concepto a tener claro, que tengo circulación de corriente siempre y cuando exista ¿qué? Un camino Cerrado. cerrado. Tengan claro ese concepto, que les va a venir bien para más adelante. Nosotros definimos a los elementos activos, y ahora sí entrando en corriente continua, ¿cómo qué? ¿Qué es un elemento activo en corriente continua? ¿O a qué vamos a denominar elemento activo? ¿Una fuente? A las fuentes. Y nosotros lo que vamos a ver son fuentes de tensión. Y para nuestros análisis de circuitos vamos a considerar que las fuentes de tensión son ideales. ¿Qué significa una fuente de tensión ideal? Que da siempre la misma tensión, o sea que no tiene variables. Que independientemente de lo que yo le conecte del lado de la izquierda, siempre esta fuente, acá no lo hice, pero lo puedo hacer para dejar un poquito más claro, independientemente de lo que tenga del lado de la carga, la fuente me va a entregar que la misma diferencia de potencial. Es decir, si yo tengo una batería de 12 volts, si yo acá le pongo una carga, esta es la batería, ¿no? Le pongo una carga muy importante, de manera tal que me modifique la corriente, siempre vaya a tener 12 volts. Y si tengo una resistencia, por ejemplo, de valor 0, o casi 0, o tendiendo a 0, sobre la resistencia, me van a aparecer 12 volts. Es decir, independientemente de lo que le conecte, de este lado va a mantener la diferencia de potencial, el valor indicado de 12 volts, en este caso, ¿no? ¿Está bien? Entonces, elemento activo, las fuentes. ¿Qué fuentes vamos a ver? Las de tensión. ¿Cómo las vamos a considerar? Ideales. ¿De acuerdo? Y elemento pasivo que dice acá. En corriente continua, el único elemento pasivo que vamos a estudiar es la resistencia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tenemos
Ahora sí podemos pasar de este dibujo a este dibujo, o tender a pasar a este dibujo. Tenemos la fuente y acá está simbolizada en este conductor, que yo lo llamé muestra, la carga, ¿sí? Todo este vínculo que tengo acá es también un conductor. Esta carga o muestra va a ser un trozo de material conductor. Para nosotros siempre ustedes piensan que acá tengo cables. Yo tengo las fuentes, tengo cables y tengo carga en realidad. Pero en los análisis que vamos a hacer normalmente, tengo una fuente que ahora voy a dibujarla o simbolizarla como fuente de alterna. Acá tengo un cable, ¿de acuerdo? O si fuera una fuente de continua es lo mismo. Y acá tenemos lo que llamamos la carga. Pero este vínculo, ¿sí?, entre la fuente y la carga, consideramos que es un cable como Ideal. Ideal, es decir, no tiene parte ni resistiva ni inductiva en caso de ser de alterna, o no tiene parte, que yo lo voy a dibujar así, con una R minúscula, resistiva en el conductor que me alimenta esta R que en realidad me simboliza una carga. Y acá tengo la fuente que puede ser de continua o de alterna, no importa, pero tengo fuente, conductor que me vincula a la carga, o sea que me interconecta el elemento activo con el pasivo. En una instalación real tiene una resistencia, ¿sí? En un modelo para analizar el circuito, solamente pensamos que en la resistencia está concentrada toda la carga. Y no tenemos en consideración resistencia en los conductores que constituyen el circuito. Solamente para el estudio o para el modelo de circuitos que vamos a analizar. ¿Se entendió lo que quise decir? Sí. Bueno. Sí. Bueno, ahora vamos a empezar a mirar nada más que el elemento resistivo. Y como dijimos antes, este conductor es ideal. Olvidémonos de esto, nos concentramos acá. Este es un conductor y ese conductor tiene determinadas características. ¿Cuáles son las características de ese conductor o esa muestra? Bueno, esto que está acá, con la letra indicado con la letra griega ρ, ¿sí? ¿Qué es? Es la resistividad del material. Tiene que ver con la característica propia, o sea, características químicas de ese conductor. ¿De acuerdo? Tenemos L, que me representa la longitud del conductor. Tenemos S, que me representa el área de ese conductor. Bien. ¿Qué fue lo que hizo el señor Ohm allá por el año 1826? En un circuito más o menos... ¿Cómo? Perdón, pero fue una consulta. ¿La Z qué significaba? La Z no está acá, por ahora. ¿Hay una Z Lo que por está ahí? abajo, lo que está abajo de la carga, ¿es un 2 o una Z? Una L. Una L, No, una al L. lado. Esto es Eso una L Ah. compadrita, vamos a decirlo así. ¿Y Ro qué era, profe? La resistividad del material. Yo Perdón, ahí profe, ¿en qué unidad está justamente la resistividad? dos valores característicos de resistividad. En la parte superior tenemos la resistividad del cobre en ohm por milímetro cuadrado sobre metro, por ejemplo, y la resistividad del aluminio, que es 0,029 ohm por milímetro cuadrado sobre metro. Ya después de eso vamos a hablar un poquito. ¿Qué fue lo que hizo Ohm en el año 1826 aproximadamente? Bueno,
en un circuito de características parecidas a lo que está ahí indicado, es un circuito serie, simple, tenía del lado de la izquierda como fuente una fuente variable y del otro lado analizó distintas muestras de material y qué es lo que analizó el comportamiento entre la tensión aplicada o diferencia de potencial a esa muestra y la corriente que aparecía como consecuencia de esas diferencias de potencial aplicadas sobre esa muestra. Entonces, lo primero que hizo fue excitar, yo excito con las fuentes, ¿sí? De una determinada diferencia, o sea, le aplicó una determinada diferencia de potencial y obtuvo como respuesta, y la respuesta es la corriente para la excitación, un determinado valor o magnitud. Entonces, para la excitación aplicada, es decir, aplicando la diferencia de potencial, no sé, de 10 volts, obtuvo una corriente. ¿Sí? ¿Qué hizo después? Modificó el valor de la fuente, o sea, aplicó una diferencia de potencial distinta. Y obtuvo un valor de corriente distinto. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente para los distintos valores de diferencia de potencial o excitaciones de la fuente. Y obtuvo distintos valores de corriente. Pero, ¿qué encontró? Encontró que había una característica que vinculaba esas excitaciones y respuestas como consecuencia de las variaciones de cada una de las excitaciones. Dicho de otra manera, encontró que la relación entre la excitación y la respuesta, o sea, entre la excitación y la respuesta que obtuvo para un juego de valores de tensión y corriente, era igual a otro valor de excitación aplicado y la corriente que dio como respuesta. O sea, mantenía constante las relaciones de tensión y corriente. ¿Se entiende? O sea que esta característica era constante. ¿Y a qué no saben cómo llamó a esa constante? Resistencia. Resistencia eléctrica. Es decir, la relación entre la fuerza electromotriz o diferencia de potencial de la batería y la corriente que circula en este circuito permanece constante y esa constante la llamo resistencia eléctrica, que es la fórmula que tienen recuadrada ahí en el pizarrón. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Bueno, además, ¿qué más hizo este tipo? Bueno, ahora veamos un poquito esta muestra. Entonces, lo que vimos recién, que la resistencia de ese trozo de material conductor permanece constante. Ahora, modificó la longitud de ese material. ¿Y qué encontró? Si aumenta la longitud, se los estoy preguntando. Que incrementa la resistencia. Encontró que la resistencia aumentaba. Después, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, jugó con las secciones, es decir, para un mismo valor de longitud, como el de antes, modificó el área del conductor. ¿Y qué encontró? Que la Encontró resistencia disminuye. que al aumentar la sección,
vamos a escribirlo esto. Entonces, si L de longitud aumenta, implica R aumenta. Y esto lo estoy diciendo para que ya lo tengan claro en una instalación eléctrica. Si yo tengo un piso noveno, ¿sí? Y quiero saber no solo la caída de tensión, justamente 6. Quiero saber la caída de tensión. ¿Voy a tener más caída de tensión? Estoy contando en el final de la película. ¿Voy a tener más caída de tensión o menos caída de tensión que en un piso de planta baja en el proyecto que todavía no hicimos y vamos a hacer? Más caída de tensión. Más caída. Más caída. ¿Por qué? Porque aumenta la resistencia del conductor. Mi circuito equivalente voy a tener una resistencia mayor. Estoy buscando para borrar. En mi circuito equivalente, ¿cuál es el circuito equivalente? A ver, vamos a imaginarnos, aunque sea alterna, no importa. Yo tengo la fuente, y acá ¿qué tengo? El usuario. ¿Yo cómo voy a dibujar el usuario? Yo les voy a estar mezclando constantemente corriente continua y corriente alterna. ¿Por qué? Porque de esa manera me parece que los puedo ir llevando a lo que quiero, o sea, al final al proyecto en realidad. Bueno, si estamos hablando de corriente alterna, mi carga va a tener esta característica. Esta característica que es resistiva e inductiva. Y yo acá les dije que tenía un cable. ¿De acuerdo? Para los cálculos, ¿sí? Esta fuente es ideal y este conductor es ideal. Pero en la práctica, este conductor, si esta es la fuente, ¿qué tengo? ¿Cómo normalmente ustedes conocen que se denomina este cable? ¿Cómo? ¿Conductor? Línea. ¿El conductor qué? No tengan miedo en equivocarse o en decir... ¿Puede volver a mostrarlo, por favor? Este conductor, que yo Malla. acá... ¿Cómo? Malla. No. Quiero que de a poquito vayamos... ¿Cómo se llama normalmente en una instalación de corriente alterna los conductores? En una instalación básica. Fase no. En la jerga dirían el vivo y el neutro. Otros me van a decir el positivo y el negativo, están diciendo mal, ¿no? El positivo y negativo estamos hablando en corriente continua, o sería en corriente alterna, pero sería instantáneo, ¿no? Entonces, acá tengo la fase y acá tengo el neutro. Un cable de fase, retorna, acá tenemos la carga. ¿De acuerdo? Este conductor, habíamos dicho que lo considerábamos ideal. Ahora yo los estoy metiendo con una fórmula que todavía no escribí. Pero también vimos que si la longitud del cable aumenta, aumenta la resistencia. Acá yo le voy a poner R del cable. ¿Del cable qué cable? Del de la fase y del neutro. ¿Qué sería como la resistibilidad del cable? Del cable. La resistividad es una característica específica del material, es cobre. Por lo tanto, esta es la resistividad. Acá, si yo voy a modelar la fuente que está en planta baja, ¿sí? En mi edificio que me estoy imaginando, porque tengo el transformador ahí abajo, o tengo los fusibles NH, tengo la sala de medidores, tengo toda la historia que es la fuente para mí, ¿de acuerdo? Tengo el cable que va desde el gabinete de planta baja hasta la unidad funcional, que es el departamento que tenemos que proyectar. Y lo hacemos
ese vínculo, ese suministro de energía a esta carga a través de un cable. Un cable de ida, un cable de vuelta, lo llamamos fase, lo llamamos neutro. Este de color marrón, por ejemplo, si seguimos el código de colores que indica la norma, y este es el celeste, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y vamos a suponer que es cable de sección 4 milímetros cuadrados, que es lo que indica la norma. Pero ahora estamos modelando un circuito real. Esta resistencia, perdón, ¿esto qué es? ¿Una resistencia o una resistividad, entre comillas? Una resistencia. Es la porción de cable que tiene un determinado valor de resistencia. ¿Y va a depender de qué? De la longitud. ¿Y va a depender de qué? Del diámetro. Del diámetro, la longitud y la resistividad. De la sección. La De sección la de cable. sección. Va a depender del tipo de material. O sea, si es de cobre y si tiene una determinada longitud y tiene una determinada sección, todo esto que yo dibujé acá, en esta forma, lo escribo acá y es una resistencia. Es un valor de resistencia equivalente en función de la longitud que va a tener el cable que llega hasta el 9º piso que me está alimentando esa unidad funcional. Y acá tengo exactamente lo mismo con el cable de vuelta. O sea que tengo una resistencia del cable de ida, por decirlo de alguna manera, en forma práctica, y una resistencia del cable de vuelta. Este es mi circuito equivalente. Ahora yo lo voy a dibujar en azul. Yo sé que me estoy metiendo mucho más, pero no importa. Si abajo, en la planta baja, tengo 220 volts, ¿cuánto voy a tener acá? ¿Más o menos? Menos. Voy a tener una caída de tensión, no sé, pongamos 210, vamos a tirar un número cualquiera, 210 volts. No, estoy tirando algo para que se den cuenta a lo que apunto. ¿Y debido a qué? De la resistencia se caía de tensión. Debido a que la corriente que se establece en mi departamento, en mi unidad funcional, para alimentar esa carga, en el cable me produce una caída de tensión, tanto en el cable de ida como en el cable de vuelta. Por lo tanto, en la fórmula de caída de tensión, que vamos a ver no hoy, sino mucho más adelante, nosotros encontramos que delta U, en por ciento, lo que dice la norma, es K por L por I, paréntesis, por R, coseno phi, más X, seno phi, todo dividido la tensión nominal, y como es por ciento, lo multiplicamos por 100. Hoy es a modo de cuento, pero ¿dónde me pega esto que estoy haciendo? Acá. Acá. ¿Esto quién es? Es un dato que me da el fabricante en función de la sección. ¿Y esto qué es? La longitud, que la voy a tener en cuenta en función de cuánto me aleje más o menos de mi base o de donde tengo la fuente. Si la tengo en el subsuelo o en planta baja, a medida que suba distancia, a medida que me aleje en los distintos pisos, voy a tener mayor caída de tensión. Y el coeficiente este K, lo único que me tiene en cuenta es el cable de ida y de vuelta. Que este coeficiente vale 2 en monofásica y vale raíz de 3 en trifásica. Esto es a modo de introducción y es a modo de ir llevándolos a lo que tenemos que terminar de definir, y que yo me fui por el costado, ¿no? Pero más o menos se entiende la idea. Sí. Sí. Bueno, yo tengo un circuito, ahora volvamos a continua, y tengo un circuito equivalente y lo voy a empezar a estudiar básicamente. Así que quedémonos con esto que está acá. Y sigamos con la fórmula que ahora vamos a escribir. Entonces,
además de encontrar esta relación entre la excitación y la respuesta constante de R, encontró también que si, acá sí lo repito, si L, la longitud aumenta, implica R aumenta. Si la sección aumenta, implica R disminuye. ¿De acuerdo? Es decir, la resistencia, todo esto para decir nada más que esto, ¿no? La resistencia depende del tipo de material y es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional a la sección. Esta fórmula R es ρ por L sobre S. Y esta es otra forma de calcular la resistencia de un conductor. Le doy como dato el ρ, o sea, la resistividad. Para nosotros va a ser siempre este valor. Trabajamos con conductores de cobre, 99% de las veces. Algunas veces usamos aluminio, pero muy poco. La longitud y la sección. ¿De acuerdo? Esto es importante tener el concepto. Que también la resistencia, además, depende de qué. Del material y qué. Y la geometría. ¿La geometría de quién? Del conductor. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Bueno, esta expresión o esta fórmula cuando analizamos circuitos y esta fórmula cuando tenemos otros datos. Es muy conceptual. Entonces, ustedes ven que aumenta la sección de los conductores, baja la resistencia. ¿De quién? Del cable. Y aumenta la longitud, aumenta la resistencia. Por lo tanto, acá tengo más caída. Y si esta resistencia, si aumenta la sección, tengo menor resistencia, por lo tanto, tengo menos caída. ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto a ley de Ohm, no hay mucho más que decir que esto para nosotros por ahora. ¿De acuerdo? Tengo que borrar y vamos a empezar a definir las dos leyes fundamentales que vamos a utilizar en la resolución de circuitos. ¿Cuáles son esas leyes? Mientras me dan tiempo a que borre. Malla y nodos de Kirchhoff. Kirchhoff. Exactamente. Las dos leyes de Kirchhoff, primera y segunda. Por ahí dijeron mallas y nodos. Yo les voy a decir, la primera de Kirchhoff está relacionada con el método de resolución por corrientes de malla. Ya lo vamos a ver. Y la segunda, por el de nodos, el de malla, perdón. Entonces, la primera ley de Kirchhoff está asociada con resolución del método de nodos y la segunda de mallas. Dicho de otra manera, la primera ley de Kirchhoff es una ecuación de equilibrio de corrientes. Entonces, primera ley de Kirchhoff. ¿Qué dice la primera ley de Kirchhoff? Hablaba de que la sumatoria de corrientes que atraviesan un nodo es igual a 0. ¿No es igual a la corriente total? La sumatoria de todas las corrientes. Sumatoria parcial. La sumatoria parcial es igual a la corriente total. Creo que era. La sumatoria de las corrientes que concurren a un nodo es igual a 0. O sea que entran o salen del nodo. Me gustó la claridad del último muchacho que tiró y dijo que la sumatoria de las corrientes que concurren al nodo es igual a 0. Coincido. La sumatoria de las corrientes que concurren a un nodo es igual a 0. Esto dice la primera ley de Kirchhoff. La sumatoria de las corrientes que concurren al nodo es igual a 0.
¿Quién fue el último que dijo eso? No, profe, pero bueno, yo ya lo sabía porque también estoy en Electro 1. Bueno, definime, ¿qué es lo primero que hay que definir acá? El signo de cada una de las corrientes. ¿Qué es un nodo? Tendríamos que definir primero, ¿no? Claro, sí, verdad. ¿Qué es un nodo? El nodo es el punto donde se une uno o más conductores. Es la unión de más de dos conductores. Un nodo es la unión de más de dos conductores. Yo tengo dos conductores. Yo podría decir, acá tengo un conductor de 4 milímetros cuadrados y tengo un conductor de 2,5 milímetros cuadrados de sección, ¿no? Lo junté acá, tengo un nodo. Y hay un cambio, pero a mí en la corriente, a mí no. ¿Hay un cambio en la corriente? Ay, perdón, hay un cambio en la sección, hay un cambio en la corriente, No. Si en este conductor, por este conductor circulan 4 amperes, por este conductor, ¿cuántos amperes van a circular? 4 también. 4. No hay cambio, hay cambio de sección. No lo considero como un nodo. Entonces, un nodo es la unión de más de dos conductores. Acá tengo dos conductores, son distintos, distinta sección, pero la corriente es la misma, no hay cambio alguno. Ahora, si yo tuviera otro, evidentemente, acá voy a tener una derivación. Por lo tanto, nodo es la unión de más de dos conductores. ¿De acuerdo? Dicho esto, volviendo al esquemita, dijimos, la primera de Kirchhoff dice que la sumatoria de las corrientes que concurren al nodo es igual a 0. Ahora, a ver. Marcelo Tomás, vos que estás ahí y que hablaste recién, para que esto ocurra, ¿qué tiene que pasar acá? Para que se cumpla esa ecuación de equilibrio de corrientes en ese dibujo y con las corrientes indicadas en los sentidos indicados. ¿Qué va a pasar? ¿Puede ser factible eso? O sí, para que la sumatoria de cualquier suma algebraica de 0 implica que algunos de los componentes tienen que tener el signo distinto. Claro, acá tiene que pasar, date cuenta que no puedo considerar todo lo mismo. Tendré que determinar una convención de signos. ¿Y qué es lo que vamos a notar nosotros como convención? Que las corrientes entrantes las vamos a tomar como positivas. Entonces, si la corriente es entrante al nodo, implica positivo. Y por supuesto, bueno, no me quedo bárbaro. Si la corriente es saliente al nodo, ¿cómo creen que la vamos a tomar? Negativa. Bueno, esta es la convención de signos. Entonces, ¿cómo lo van a hacer siempre ustedes cuando analicen circuitos? Se van a parar acá. Y van a mirar para cada conductor. Y en función de lo que vean y en función de lo que acabamos de escribir, le van a poner el signo a esta sumatoria.
a cada una de las corrientes que es suma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es la corriente I1? Me paro en el nodo, miro, ¿y qué veo? ¿La veo entrar o salir del nodo? Entrar, positivo. ¿Cómo es I2? También positivo. También positivo. Más fuerte, che. ¿Cómo es I3? Y 3 Saliente, es negativa. negativa. ¿Cómo es I4? Entrante. ¿Y cómo es I5? Negativa. Negativa. ¿Y a qué es igual esto? A 0. 0. Listo. Plantearon la primera de Kirchhoff en el nodo genérico que puse ahí en el pizarrón. Eso va a ser válido para cualquier circuito. ¿Mm? Pregunto, ¿podríamos haber tomado las convenciones al revés? Sí, se puede. Se puede, daría 0 también. Como me gustó cuando dijiste sí se puede. Ese es un chiste, ¿viste? Algunos lo agarran, otros no. Bien, lo agarraste. Ahí, ahí. Sí, podríamos haberlo tomado y no hay ningún problema. La condición de equilibrio se sigue cumpliendo. Se van a invertir los signos, punto. Entonces, otra manera. A mí me gusta más esta manera de expresar la primera ley de Kirchhoff como ecuación de equilibrio de corrientes. Pero muchas veces, o ustedes mismos seguramente me van a decir que, y por ahí lo dijeron antes, la sumatoria de las corrientes entrantes tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes salientes. ¿O no? Esa es mi favorita. ¿Cómo? Esa es mi favorita. Sí, lo que pasa es que son las dos iguales. Lo que pasa es que esta está explícita, o dicho de otra manera, están las dos. O sea, todas las corrientes entrantes están de la izquierda y todas las corrientes salientes están de la derecha. Si fueran dos corrientes o tres corrientes, están todas tomadas como positivo. Esto es justamente a decir que I1 más I2 más I4 es igual a I3 más I5, pero las pasé sumando. ¿Y quiénes son las entrantes? I1, I2, I4. ¿Y quiénes son las salientes? I3, I5. Pusiste unas de la izquierda, las salientes de la derecha, y no cambiaste absolutamente nada. Los dos decimos lo mismo. ¿Mm? ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta para los no técnicos. Ahí está, dale, Richard, pregunta. No, a ellos. A ver, solo son, me parece, 7, pero si alguno de ellos quizás nunca vieron. Voy a decir algo, ahora que antes lo voy a interrumpir porque a mí me gusta interrumpir, parezco Mirta Legrand, ¿no? Siempre los va a enfocar, Richard, a ustedes que, como él es bachiller, está bien, bachiller matemático, ¿no? Pero bueno, va a tener especial cuidado con los chicos que son perito mercantil o bachiller, o sea, los va a ir siguiendo. Dale, preguntale. No, es verdad, porque yo me acuerdo que los técnicos vienen con mucho conocimiento práctico de esto y es como ya intuitivo. Y quizás para los no técnicos no es tan intuitivo. Entonces, para ustedes 7,
¿Se entiende o qué? No tengan vergüenza de hablar. Así Yo, por mi parte, esta primera ley sí la entendí. O sea, el principio de la clase me costó más, pero esta primera ley sí la entendí. A mí me pasó lo mismo. Bueno, ahora es el momento para preguntar qué no entendieron, qué es difícil. Pregunta. No, lo pude seguir, pero me costó un poco más la primera parte. Esto se me hace más entendible, más o menos. Ok. ¿Qué le costó? O sea, no tengo vergüenza de decirlo, no sé. Había algunas palabras que quizá al principio me sonaban raras y complicadas, y como las explicaban más tarde, quizá en el momento no entendía. Entonces tenía que ir retrocediendo todo el tiempo en mi cabeza para ver. Pero sí se puede seguir. Ah, bien. No, nada, quería averiguar un poco, pero voy a seguir preguntando. Y los técnicos, bueno, ya vienen con una ventaja, pero también si alguien más tiene problemas, pregunta. Estamos para esto. Así que... Estamos para ayudar. Tal cual. Bueno, vimos la primera de Quecho. Vamos a ver ahora, les voy a comentar, la convención que vamos a utilizar, pero para las fuentes. Ah, y una cosa que me he olvidado. ¿Cuál fue el elemento que tenemos acá? Aparte, hasta ahora. En el circuito anterior, perdón, lo que pasa es que no tengo lugar y me quedé. ¿Qué elemento tenemos hasta ahora como elemento pasivo? R y L, ¿no era? ¿Cómo? La resistencia, el resistor, mejor dicho. En continua. Bien, lo que dijiste vos está bien, dijiste R y L, pero en continua. Solamente el resistor. Solamente la resistencia o el resistor. ¿Sí? Si tenemos esta condición, tenemos una resistencia, ¿sí? Y tenemos una corriente con este sentido, ¿sí? Siempre en una resistencia, la corriente va del punto de mayor potencial al de menor potencial. En una resistencia, la corriente siempre va del punto. La corriente va siempre del punto de mayor potencial al de menor potencial. Por lo tanto, otro color, en la resistencia aparece una tensión que yo llamo BR, o una caída de tensiones de este elemento. Yo me estoy concentrando en la resistencia como parte de un circuito. No me interesa que acá tengo otra configuración, acá tengo la fuente, acá puedo tener más resistencia, no importa. Si yo tengo una resistencia y tengo una corriente en este sentido, porque así lo establecemos, siempre en la resistencia aparece una tensión con esta polaridad. Es decir, la corriente va del punto de mayor potencial al de menor potencial. Esta es una convención. Y esa convención en la resistencia se llama convención consumidora. O sea que la resistencia siempre consume. ¿Está bien? Voy a hacer otro dibujo, la misma resistencia, pero ahora yo digo, ¿no? Cuando yo digo yo, no es que yo digo,
En el circuito está establecido que las corrientes circulen con este sentido. ¿Quién me dice cómo escribo o qué signos le coloco a la caída de tensión en esta resistencia? El más a la derecha. ¿El más? Sí, a la derecha. Y acá al menos. Y este es el sentido de B sub R, de B, o sea, la tensión que cae en esta resistencia cuando la corriente circula en este sentido. ¿Eso me estás diciendo? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Que la convención cómo era? ¿Consumidora? Consumidora. Y acá me cambiaste el sentido de corriente. No importa. Cambia la polaridad, pero el concepto se sigue manteniendo. La corriente circula del punto de mayor potencial al punto de menor potencial. ¿Qué corriente es la que yo dibujé, la que yo establecí, la que yo dije que iba en ese sentido? No sé si es la real, es la que yo dije para mi análisis, para mi cálculo, para mi modelo de circuito que voy a analizar y calcular. Si yo dije que la corriente va de izquierda a derecha y la realidad me dijo que la corriente va al revés, este valor va a terminar siendo -2, -3, no importa, va a tener el mismo valor pero con signo menos. Y ese signo menos me va a decir, te equivocaste, la corriente, no es que te equivocaste en la forma como lo calculaste, te equivocaste en la elección del sentido de la corriente. El valor te va a dar, el valor absoluto va a ser el mismo, pero el sentido va a ser el contrario. Dicho de otra manera, en la resistencia siempre se consume energía y siempre corresponde la convención consumidora. Ahora, les hago una pregunta. Circula corriente de acá hacia la derecha, porque ese es el sentido que le asignamos al elemento, en este elemento resistivo. 10 amperes, acá tengo un valor determinado de resistencia óhmica. ¿Qué pasa al rato que está circulando esos 10 amperes? Empieza a calentar el resistor. ¿Quién se calienta? El resistor. Sí, señor. ¿Por qué se calienta? Te lo pregunto conceptualmente, no que me des la expresión matemática ni nada que... Conceptualmente, ¿por qué se calienta? Si no estoy equivocado, tiene que ver por el movimiento, la fricción que tienen los electrones dentro del componente. Entonces esa fricción... Por supuesto, los electrones libres son atraídos hacia el positivo y aparece una corriente, en electrónica la llaman de huecos, que son los iones de la estructura, que van hacia el negativo, pero no nos metamos desde el punto de vista electrónica. Lo importante es que esa energía se pierde. Y esa palabra pierde está relacionada con la palabra consumo. Se produce en el elemento resistivo una transformación irreversible de corriente eléctrica en otra forma de corriente. Y como bien dijiste, se calienta, o sea, se transforma en calor. Hay una transformación irreversible en forma de calor, o conocida también como efecto Joule, ¿no? Eso es lo que pasa en la resistencia. Ahora, si yo traigo calor y le inyecto calor a la resistencia, ¿voy a sacar corriente? No, más probable que va a fundir el aparato. Estoy haciendo el proceso inverso, Marcelo. No, o sea, creo que no. La corriente circula en la resistencia, al cabo de un cierto tiempo tengo calor alrededor de la resistencia.
Ahora, acá no tengo corriente, pero tengo calor que le inyecto de alguna manera a la resistencia. ¿Ves? ¿Saco una corriente? No, no. No. ¿Cómo? No. No, porque es una transformación irreversible. ¿Mm? Entonces, eso es por eso hablamos de consumo y convención consumidora. ¿Mm? Hay otros elementos lineales que vamos a ver que no absorben energía, pero no la transforman, no la consumen, sino que absorben energía, la almacenan de una determinada forma y después la devuelven al sistema, que son el inductor y el capacitor. El inductor almacena energía en forma de campo magnético, es el simbolito que cuando hablamos de corriente alterna lo vemos así. Este es un inductor y esto es un capacitor. La inductancia me caracteriza al inductor, la capacitancia al capacitor. Son elementos lineales junto con este, que es la resistencia, y son los que vamos a ver hasta el cansancio, R, L y C en corriente alterna, ¿sí?, que cumplen la función de almacenar energía en forma de campo magnético en un determinado tiempo y devolverla al sistema. Y lo mismo hace el capacitor almacenando energía en forma de campo eléctrico y devolviéndola al sistema en otro cuarto de ciclo, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando ambos elementos se excitan con una fuente senoidal. No es el caso que estamos viendo ahora, que estamos viendo corriente continua, y el único elemento que vamos a utilizar por ahora es la resistencia. ¿De acuerdo? Se los estoy agregando de a poco para más adelante. Bueno, volvamos. Nos falta ver ahora la segunda ley de Kirchhoff. ¿De acuerdo? Y terminamos viendo la convención consumidora en la carga o en la resistencia. Así que tengan claro estos dos dibujos con esta representación, que la van a ver, la vamos a ver hasta el hartazgo. Borremos esto por ahora. Y empecemos o enunciemos la segunda ley de Kirchhoff. A ver, ¿quién me la dice? ¿Quién se la acuerda? ¿Es una ecuación de equilibrio? Pregunto, tiro la pregunta media contestada. La primera de Kirchhoff, ¿qué dije que era? ¿Una ecuación de equilibrio de corrientes. corriente? La segunda de Kirchhoff es una ecuación de equilibrio de Tensión. De tensiones. Sí. Listo, no digas más nada. De potenciales sería. No digas más nada. La segunda de Kirchhoff es una ecuación de equilibrio de tensiones. Por lo tanto, yo puedo escribir esto, y desde 1 a n de B sub I es igual a 0. Esto que parece muy complicado no lo es. Dice la sumatoria de las tensiones al recorrer un circuito cerrado es igual a 0. La sumatoria de tensiones al recorrer un circuito cerrado es igual a 0. Ahora yo voy a hacer un circuito cerrado simple, R1, 2, 3, E1 y E2. Bien, lo vamos a poner acá.
Bien. Tengo un circuito cerrado. Es una ecuación de equilibrio de tensiones. Y dice que la sumatoria de las tensiones al recorrer un camino cerrado completo, o circuito cerrado, es igual a 0. Yo voy a establecer arbitrariamente un sentido de circulación de la corriente. Y se me ocurre este sentido. ¿Cuántas corrientes tengo en esta malla simple? Esto es una malla simple. Una sola. Uno, sí. O sea que están todos los elementos atravesados por la misma corriente. ¿Está bien este sentido que yo puse arbitrariamente o está mal? Está Y en bien. tal caso, ¿de qué depende? De la diferencia Bien, de está arbitrario. Creo que podría ser al revés también. También. Es arbitrario, lo no puedes hacer como dependí. quieras. Sí, Bien. siempre da 0. Me gustó eso, y más con el final. Es arbitrario, puede ser de un lado del otro, para un horario o antihorario. Sí, siempre da 0, dijiste. Tienes razón. Para ese sentido que yo establecí, ¿qué estoy diciendo implícitamente? Que la tensión de la fuente E1 es superior a la de E2. Sí, señor. Que la tensión para este ejemplo, para este sentido, no hay otra. Lo que significa que el E1 tiene un valor mayor que E2. Eso es correcto. Bueno, entonces, para ese sentido de corriente, ¿cómo son las polaridades en los elementos? ¿Y en cuáles elementos le debería colocar una polaridad? En función de lo que vimos antes. La resistencia. Las resistencias no tienen En la polaridad en realidad. resistencia. Correcto. O sea que en R1, R2 y R3 yo tengo que poner polaridad. Pregunto, en función de lo que dijimos, ¿qué polaridad le pongo en R1? Más a la izquierda. Mayor a menor. A la izquierda positivo y a la derecha negativo. ¿Y acá? Y lo mismo. Lo mismo. ¿Y acá? Arriba positivo, abajo negativo. Voy a cambiar de color para marcar con azul los B. Y a este le voy a poner nombre. Este se llama BR1. Este se llama, está bien lo que estoy haciendo, ¿verdad? BR2. Y esto se llama BR3. Bien. Bueno, ¿puedo aplicar la segunda de Kirchhoff? O sea, lo que está en el recuadro. Y se supone que si sumamos todas sería igual a 0. Bueno, tenés razón. Pero hay que establecer una convención, como lo hicimos en la resistencia, de signos también para quién falta acá. Para la fuente. Para las fuentes. O sea que las fuentes también hay que contemplar una convención de signos. ¿Y entre quién y quién en cada una de las fuentes?
una convención de signos entre la polaridad de la fuente y la corriente que circula. Depende de la orientación de la malla que tomes. ¿Cómo? Que depende de la orientación de la malla que tomes. Depende del sentido que yo le asigne a la corriente, Agustín. Claro. Correcto, pero yo le asigné horario. Bueno, en este caso, E1 sería lo único positivo, porque es lo mayor que hay. Entonces, si le restas todas las otras ¿Qué tensiones, me querés decir? hace cero. Porque tenés razón, ¿qué es lo único positivo? La corriente, la fuente E1. El valor, el tensión. signo, El valor de esa el signo que antecede al valor de la fuente E1. Claro. Bien, entonces, por lo que dijo Agustín, que yo comparto, sí, la fuente tiene esta polaridad y la corriente sale por el positivo. Yo digo que la convención es convención generadora y la tomo, como dijo Agustín, positiva. Tenemos la fuente con la polaridad y la corriente entregando, ¿sí?, al sistema. Si yo acá doy la vueltita, me la estoy imaginando, así, esta es la corriente I, ¿está bien? Tengo polaridad y la corriente en sentido, es decir, que la corriente sale por el positivo. Como regla, si vos ves la corriente salir por el positivo, la tomas como positivo. Esta convención la llamamos generadora. Caso contrario, cambio de color, no cambio de color, nada. Miren, mantengo la polaridad, ¿de acuerdo? Pero la corriente me cambia el sentido. Esta convención, ¿cómo creen que se va a llamar? ¿Consumidora? Va a tener el valor de la fuente, un signo, levante ceder, un signo negativo, y la convención es consumidora. Miren un cachito la resistencia, ¿qué ven? Hay diferencia entre, perdón que me meta en el medio, ¿no? Pero no tengo 50 centímetros nada más. Entre este dibujo y este dibujo, analizando el sentido de la corriente y la tensión, ¿cambia algo? No. No, en En principio este no. caso, No. E2 estaría actuando como una carga más, ¿o no? Exactamente. En este caso, que yo no lo hice acá abajo, pero bueno, está acá, ¿no? Vos dijiste E2 está comportándose como una carga más. Y sí, mira, más menos, la corriente, más menos, más menos, más menos. Esta convención es consumidora la misma que la resistencia, es decir, la fuente E2 no se comporta como fuente, se comporta como carga. Debido a que la fuente 1 es de mayor magnitud que la fuente 2, la corriente es en este sentido, y la diferencia de estas dos fuentes hacen que el circuito equivalente sea E y R,
¿sí? Tal como está el sentido de corriente, esta fuente está cargándose porque hay una diferencia de potencial, por lo tanto le impone un determinado sentido, y esta fuente está entregando al sistema y esta fuente está recibiendo corriente, es decir, esta fuente se está cargando. ¿Cuál es el ejemplo más práctico que todos ustedes conocen? Un teléfono. Una luz de emergencia. Una batería. No. ¿Arranca o no arranca? Iba a preguntar, ¿puede ser el alternador y la batería de un auto? Cuando vos acelerás el auto, está funcionando, ¿verdad? Y notas que la iluminación en el interior del auto aumenta su intensidad. ¿O no? Sí, sí. El alternador le está entregando, o el alternador está cargando la batería, por lo tanto está aumentando, ¿qué? La tensión en la batería, es decir, debido a la aceleración, el alternador carga la batería del auto y vos tenés un funcionamiento como carga, es decir, es una batería, es una fuente, pero está funcionando como carga en determinado instante. Ahora, yo apago el motor, me quedo con la batería y las luces encendidas, entonces la única fuente es, en ese caso, ¿no? Es la de la batería, y la batería le está dando, ¿sí?, energía al sistema. Y estas son las resistencias representativas de las distintas, pueden ser distintas luminarias y los cables que tiene el auto, ¿verdad? Estoy haciendo un ejemplo sencillo. ¿De acuerdo? Una UPS también podría ser. Una UPS, sí, sí. Lo que pasa es que hay otro proceso, ¿no? Porque es digamos, la fuente, hay un cargador de baterías, hay una alimentación en continuo, se almacena energía, después tenés un inverter, ¿de acuerdo? Entonces, pero sí, mientras vos estás alimentando tus cargas, también se está cargando las baterías de la UPS, ¿no? Y después, cuando se elimina la fuente, son las baterías que entregan al sistema. Bueno, ¿se entendió? Sí, perfecto. Vamos a terminar de plantear esto que está acá. ¿Para qué? Para este circuito. Entonces vamos a recorrer el circuito y yo me voy a parar en este punto, voy a dar la vuelta completa para poder escribir la ecuación de equilibrio de tensiones en todo el camino cerrado. Yo lo tengo que completar el camino. Si parto de acá, doy toda la vuelta. Si me quedé por acá, no va a ser igual a 0. ¿Está claro? Bien, entonces, en función de lo que dijimos, de estas convenciones, escribamos, ¿sí?, las ecuaciones que corresponden a 1, 2, 3, 4, 5 en total, ¿de acuerdo? Entonces, si yo estoy parado acá, y ahora les voy a tirar un dato, ¿no? Imagínense ustedes que son una carga de prueba infinitesimal, esto lo van a ver bien en física 2, ¿no? Pero se utiliza el método de la carga de prueba como instrumento para recorrer todo un circuito y analizar qué es lo que le pasa a esa carga en cuanto a su potencial, es decir, si aumenta o pierde potencial a medida que recorre, ¿sí?, un determinado camino. ¿De acuerdo? Entonces, perdón.
Entonces, imagínense esta partícula de prueba infinitesimal cargada, ¿sí? Acá, cuando digo infinitesimal en cuanto a su magnitud de carga, y que se va trasladando en los distintos puntos. ¿Qué opinan? Cuando está acá, vamos a tomar un potencial de referencia y vamos a decir que este potencial es 0. ¿De acuerdo? O sea, que este potencial es 0. Cuando voy desde este punto en sentido horario y todo el camino cerrado, quiero ver lo que pasa. ¿Qué creen que va a pasar cuando dé toda la vuelta completa y llegue al mismo punto? Voy a tener más carga, menos carga en mi carga de prueba. Debería volver a tener 0. Debería volver a Esa debería tener 0. la misma, exactamente, como si no, no sería una ecuación de equilibrio. Imagínense que si yo en este circuito pudiera inyectar una carga y la dejaría, si cada vez que diera toda la vuelta ganaría potencial, ¿qué habríamos descubierto, no? Bien, entonces, asignemos un potencial de referencia y yo asigno un potencial 0 acá y digo, acá mi carga Q0 vale 0 o está un potencial 0. Cuando pasa de este punto a este punto, ¿qué creen? ¿Voy a ganar potencial o perder potencial? Ganar. Ganar potencial. ¿Y cuánto va a ser lo que voy a ganar? Lo que suministre la fuente. Exactamente. Si yo acá digo que tengo 0 y acá tengo el negativo de la fuente y acá tengo un valor cualquiera, vamos a ponerle para el ejemplo 12 volt, si acá tengo 0, porque yo dije que tenía 0, yo lo referencié a tierra, entonces esto es 0 y mi fuente es de 12 volt, ¿este punto cuánto va a tener, chicos? 12 volt. 12 volt. En forma genérica, E1. Escribí la primera de las 1, 2, 3, 4, 5. Acá, para este ejemplo, tengo I1 hasta 5. Entonces, escribí la primera. ¿Y cómo la escribí? ¿Con qué signo está antecediendo Positivo. a la magnitud de la fuente E1? ¿Qué signo hay acá? Que no lo puse, pero que bien lo dijeron ahí. Positivo. ¿Y por qué? Convención generadora. Establecimos. Tengo a E1 con menos, con más, y la corriente dije que iba en este sentido. Por lo tanto, esta fuente está como fuente, por eso es signo positivo. Se terminó el análisis. Véanlo acá. Cuando yo paso desde este punto a este punto, ¿gano o pierdo? Pierdo. Pierdo. Bueno, dijiste pierdo. Como dijiste pierdo, empezá a pensar que cada vez que decís gano, le pongo un positivo. Acá no lo pongo por razones obvias. Y cada vez que digo pierdo, le pongo un negativo. ¿Cuánto pierdo? Pierdo el potencial, la diferencia de potencial entre estos dos puntos. O dicho de otra manera, la caída de tensión que me provoca R1. O sea, pierdo BR1. Y cuando paso de este punto a este punto, Pierdo de nuevo. pierdo la caída de tensión correspondiente a R2. Cuando paso para acá, desde este punto a este punto, pierdo. Cuando paso desde este punto a este punto, ¿qué pasa? Seguís perdiendo. Seguís Perdés perdiendo. también. ¿Cuánto? E2. Y E2. Y llegué al mismo punto. ¿Cuánto vale este punto? 0. 0. Bueno, acabamos de escribir la segunda de Kirchhoff
o ecuación de equilibrio de tensiones en esa malla que dimos como ejemplo. Bien, hagamos un pasito más. ¿Qué es R1? Mantengamos el signo de cada BR, genérica 1, 2 y 3. ¿Qué es BR1? Por ley de Ohm. Y sería la La corriente presión que está en por R1. La corriente por la resistencia. resistencia. ¿Por qué resistencia? R1. 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 Yo aprovecho para borrar esto, si no tengo espacio. Ese es el problema del pizarrón chico. Pero bueno, es lo que hay. Va perfecto, Bueno. profe. ¿Cómo? No, que se ve bien. Sí, bueno, pero se completa enseguida, por eso igual no lo aprovecho todo porque tengo estos. Podría irme más para arriba, más abajo y al costado, pero no me da la cámara. Bueno, vamos a escribir esto. Lo voy a repetir acá, espero que se haya secado. Entonces tenemos E1 menos BR1, me dijiste que era la corriente por la resistencia. Escribimos R1 por I. Esto es BR1 menos R2 por I. Esto es BR2 menos R3 por I. Y tengo BR3 menos E2 igual a 0. Bien. ¿Qué se les ocurre que puedo hacer? A ver. Factor común I. Factor común I. ¿Qué te parece si paso todos los R por I del otro lado de la igualdad? Y dejo de este lado las fuentes. Me va a quedar E1 menos E2 igual. Y este y este los paso del otro lado. Y como vos dijiste, sacamos factor común. Entonces me queda R1, R2, R3. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y ahora ¿saben qué voy a hacer? Lo voy a dar vuelta. Porque me gusta más, me va a resultar más amigable. Voy a escribir los R por I de este lado igual a las dos fuentes, ¿sí? Con su signo, obviamente. O sea que nada más que lo hago por ser ordenado, como les dije. Y además también, bueno, vamos a hacer un paso más. R1 más R2 más R3, todo multiplicado por I, E1 menos E2. ¿Está bien? Lo escribí más lindo, nada más. ¿Qué es R1, R2 y R3? R total. La resistencia total de mi circuito. Quiere decir que acá tengo... ¿La puedo llamar R genérica? Sí. Si querés, para que no se les sea complicado, por si alguno no lo saca, le ponemos RT, R total, así mantenemos el concepto. ¿Y esto es igual a qué? E1 menos E2, genéricamente lo puedo llamar E, sabiendo que ese E es la diferencia. Dicho de otra manera, esto sí acá lo borro, para hacer un circuito equivalente de este, y lo voy a hacer acá. Miren. Esto que estoy punteado es E, lo hago en negro, se ve mejor. Es E.
esto que está acá es RT y acá tengo la misma corriente. Y acá le ponemos E, donde E es igual a E1 menos E2. Y RT es R1 más R2 más R3. ¿Qué es esto? Un circuito simple. ¿Vieron? Acá tenían un circuito con dos fuentes en serie y acá tenía tres resistencias asociadas, o las puedo asociar y llamarlas RT porque están atravesadas por la misma corriente. La corriente no cambió, es decir, simplifiqué ese circuito. Y esto que está acá, que no lo terminé, ahora sí lo termino y le ponemos E. Y de acá puedo despejar la resistencia total como... Esta la dejo de este lado, la corriente pasa dividiendo. ¿Y esto qué era? La ley de Ohm. La ley de Ohm. Volvemos a lo mismo. Es decir, obtuvimos un circuito equivalente y lo representamos en forma simple, es válida la ley de Ohm, ¿sí? ¿A partir de quién? De la segunda de Kirchhoff. ¿Se entendió? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran que volvamos sobre lo que podemos volver de lo que está en el pizarrón? Yo tengo una pregunta de nomenclatura. Toda la tensión que aparece en la fuente siempre se simboliza como E y la tensión que aparece en resistores u otros componentes se simboliza como, digamos, ohm por la corriente. De vuelta, las tensiones en la fuente las podés llamar E, normalmente las llamamos con la letra E, las tensiones en las fuentes de continua. En alterna llamamos U, con una rayita en la parte superior que me está representando que esa tensión es alterna. Y la simbología no es esta, sino, bueno, esto es una senoide que no me salió. ¿A eso te referías? Con donde le indicamos la polaridad. Este es el valor eficaz de la tensión. ¿Eso me preguntaste? No te escuché bien. Sí, básicamente porque hay veces que veo la tensión simbolizada como E y a veces como la B del símbolo de volt. Por eso no sabía si es por convención o... Es lo mismo. Lo importante, la unidad es el volt. Así que normalmente yo lo que hago es expresar B, subir caídas o tensiones parciales, ¿sí? En este caso. Pero las caídas de tensión las expresamos como B, BR1, BR2, ¿sí? Ahora, cuando las tensiones están asociadas o directamente relacionadas con un valor de una fuente, a la fuente le ponemos E. Está joya. Igual hay una diferencia entre la fuerza electromotriz y la tensión, ¿no? En un circuito real, ahora te lo voy a dibujar. Bueno, sobre esto está más o menos la idea. Profe, ¿Sí? yo le quería hacer una pregunta acerca de cuáles son los parámetros que a nosotros nos los da el circuito y cuáles son los que nosotros tenemos que colocar. Por ejemplo, las resistencias, por lo que recuerdo, en un circuito de corriente continua no tienen polaridad hasta que las atraviesa una corriente. ¿No? Correcto. Bueno, las resistencias a la carga se la pongo yo una vez que veo para qué lado se fue la corriente. Perdóname. ¿Qué valores me tiene que dar usted para que yo pueda hacer eso? La resistencia te la doy yo.
tantos ohm, 10 ohm, 5 ohm, 1 ohm. Y el valor de la fuente también te lo doy, ¿sí? Bueno, a veces te puedo dar otro dato, ¿no? Pero bueno, para determinar, para ver qué calcular en un determinado circuito. Pero lo que es dato es el valor de la fuente con su respectiva polaridad. Y en función de eso, vos le vas a asignar el sentido de circulación de corriente que se te ocurra. Después haces todo el análisis en función de lo que vimos y obtenés resultados. Tus datos van a ser siempre la resistencia y las tensiones en las fuentes. Cuando vos establezcas el sentido de circulación, vas a ver, en función de eso, las polaridades que corresponden. Ok. Usted me da el valor de la resistencia y el otro dato, valor de la fuente, el valor y la polaridad. Y la corriente la pongo yo como... Como se te ocurra. Ok. La polaridad la simbología te da la polaridad. ¿Sí? Es tal cual lo tenemos aquí. Si yo no te digo nada y te doy así en un circuito, y te digo esto es E, vos ya sabés que este es positivo y este es negativo. Bien. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bueno, a ver. Alguien me había hecho una pregunta y me desvié, me parece. Sí, yo había preguntado por el tema de la tensión y eso. Sí. Vamos a un ejemplo. Tengo este ejemplo. Normalmente, este es un circuito real representativo de una fuente real. ¿Qué diferencia hay entre una fuente real y una fuente ideal? La fuente real tiene pérdidas. La fuente real tiene una resistencia interna y por lo tanto no me va, si este dice 12 volt, acá no voy a tener nunca 12 volt cuando cierro un circuito, ¿no? Si yo cierro un circuito, acá sobre la carga, siempre para allá la carga y para allá la F de fuente, sobre este punto que está la línea punteada, yo tengo una determinada tensión en la carga distinta de la tensión en la fuente. Como consecuencia de que hay una resistencia interna en la fuente y esa resistencia interna a mí me provoca una caída de tensión. Y esa caída de tensión, llamémosla BR sub I, ¿cuánto vale? Vale la corriente que circula por la resistencia interna, que yo la llamo R sub I, de la batería. Por lo tanto, acá me va a caer parte de la tensión que me entrega la fuente. Si yo el circuito, para que no se confundan, lo tengo cerrado, le asigné un potencial cero acá, puedo escribir la ecuación de esta manera, ¿no? La recorro según vimos recién y tengo E menos R sub I por I. ¿Y acá qué? Miren,
Si este es la única fuente que hay, ¿cómo es la corriente? Así, ¿verdad? Por lo tanto, la polaridad acá es así. Acá ya la había puesto. Y acá, ¿cuánto vale la tensión? UR, la tensión que cae sobre la resistencia. ¿Y cuánto vale UR? Vale, por ley de Ohm, el producto de I por R, o sea, el producto de la corriente I por el valor de la resistencia, que es lo que escribí acá. Por lo tanto, acá es E menos R por I menos UR igual a 0. ¿Qué hice acá? Escribí la segunda de Kirchhoff. Si quiero saber la tensión sobre la carga, de acá para allá carga, ¿qué digo? Esto lo paso del otro lado de la igualdad, lo dejo positivo y me queda que U sub R, o sea, la tensión sobre la R de carga, esto no es U por R, es U sub R, es esta que está acá, la hice muy grande. U sub R, ¿a qué es igual? Es igual a todo lo que tengo de este lado, es igual a E menos R sub I por I. Quiere decir que en la carga cae la tensión debido a la resistencia interna, por lo tanto, al valor de la fuente le tengo que restar esta caída pequeña de la resistencia interna. Y esa básicamente es la diferencia entre la fuerza electromotriz de la batería y la tensión sobre la carga. ¿Está? Igual Esa, esto lo... perdón, una consulta más para aclararme. Esa resistencia interna es debido a que la fuente está hecha de un material que tiene una resistencia propia, digamos, ¿no? Sí, hay una determinada composición química, es decir, sí, las placas, la resistencia de contacto. Para los cálculos es prácticamente despreciable. O sea que a veces nosotros casi siempre la despreciamos, pero conceptualmente a mí me interesa que fijen este circuito, ¿no? Que lo tengan presente, que una cosa es el valor de la fuente y otra cosa es la tensión, el valor de la fuente, que es una determinada valor de tensión, y otra cosa es la tensión sobre la carga. ¿Está bien? Sí, sí, Eso gracias. teniendo, fíjense, ya que hablamos antes de otra cosa, eso teniendo en cuenta que tengo solamente acá una fuente y de acá a la derecha una carga. En realidad, si la carga está alejada, yo tendría un cable, y si ese cable tiene resistencia, tendría una caída aparte de la del cable. O sea, el circuito real, si lo queremos hacer bien, o no bien, completo, ¿cómo sería? Estoy dibujando el esquema, el modelo circuital de lo que estoy hablando. Tendría, miren, la fuente, la resistencia interna, y hasta acá tengo la fuente, pero la fuente, la carga la tengo alejada de la fuente. Acá tengo la R de carga. Y acá tengo la R del cable. Por supuesto que esta resistencia está concentrada, es representativa de toda la caída que es proporcional a la longitud del cable, pero yo la veo así en mi modelo de circuito. ¿Está bien? Acá tendría toda la vuelta. ¿Ah?
Eso lo hago para indicar el sentido de la corriente. ¿De acuerdo? Entonces yo tendría caídas parciales a lo largo de la longitud del cable, tanto del cable de ida como del de vuelta, ¿sí? Positivo y negativo, si estamos hablando de continua, y tengo la tensión propia en la resistencia de carga que estoy analizando. ¿De acuerdo? Esto ya sería un circuito real, teniendo una fuente real, cable, ¿sí? Y acá tengo la U, que acá la hice en forma más simple. O sea que en este lado, en la carga, caería tensión en bornes, esto sería la tensión en bornes de la máquina o en bornes de la batería, y esta sería la tensión en la carga. No son lo mismo, porque hay una caída de tensión en el cableado. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí. Bueno, de a poco igual vamos a ir, chicos. Quédense tranquilos que vamos a ir de a poco. Pero bueno, les voy dando un pantallazo de todos. Profe, en continua solamente la resistencia esa del generador sería solamente resistiva, ¿no? En caso de Sí. alterna sería inductiva también, ¿no? Que sería la Z del generador. La Z del generador, correcto. La impedancia de la máquina, sí. En realidad, ahí tenés la resistencia del bobinado, ¿sí? Del inducido, perdón, del inductor, y tengo la reactancia de dispersión de la máquina completa, o la van a conocer en máquina 2 como reactancia sincrónica. Pesa más la reactancia de la máquina que la resistencia de los devanados. Bien. Pero está bien lo que decís, sería la Z del generador, la impedancia del generador. O la impedancia del transformador, ¿no? Sería la del bobinado de baja del transformador. Y lo que acá está como E de continua sería una fuerza electromotriz en bornes del bobinado. Eso es ficticia porque vos no la podés calcular, pero la realidad es que cuando estás en bornes de la máquina, ya tenés, como si está en carga, tenés una caída de tensión en la resistencia interna del cobre, lo que llamamos del cobre 2, ¿no? Del secundario del transformador, y hay una reactancia también, que es una reactancia de dispersión. Ya es mucho más complejo, o lo podemos dejar para el año que viene, si te parece. Pero sí, tu pregunta es válida y tenés razón. Estamos hablando de impedancia. Estamos en alterna, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿O alguna pregunta que quieran hacer? En el circuito anterior, el que está arriba a la izquierda, en vez de poner B, izquierda, ese, Acá, sí. pusimos una U, lo pusimos, digamos, porque pintó, porque podríamos haber puesto BR, o por algo en especial. Sí, es una tensión sobre la... A ver, si ponemos B, yo le pondría BRC. Le podríamos haber puesto BRC, que es tensión en la resistencia de carga. Pero normalmente le ponemos U, que es la tensión en bornes de la carga. Y más precisamente en alterna lo hacemos eso. Yo estoy mezclando un poquito todo, pero para que se vayan familiarizando. ¿Está bien? Normalmente le llamamos U en la carga. Pero es lo mismo.
Lo que dijiste está bien. Llámale U, llámale BRC. Es exactamente lo mismo. Lo importante es tener el concepto que en la carga tengo menos tensión que en la fuente porque tengo una resistencia interna que, si bien es prácticamente cero y nosotros la vamos a despreciar, en un circuito real no se desprecia. Se contempla. ¿Está bien? Sí, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Os pregunten, aprovechen. No se queden con nada. Todo esto que estuvimos diciendo en el apunte de la unidad 1, que está para corriente continua, que es una de las unidades con la que comienzo en Electro 1, está más desarrollado, pero está. Yo acá hice una síntesis y me quedé con lo básico, ¿no? Con lo importante para la resolución de circuitos. Les dije, ¿no? Fuentes, vamos a ver fuentes ideales, vimos algo de fuentes reales, nada más de lo que les dije recién. Pero fuentes reales no vamos a utilizar en la resolución de circuitos, sino vamos a utilizar fuentes ideales asociadas con resistencias, en distintas configuraciones, serie, paralelo. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Che, qué silencio. Por mi parte todo bien. Aprovechen a preguntar, a no quedarse con dudas. Yo les voy a decir, chicos, que, perdón, si son un poco tímidos, pueden esperar un poco después de la estampida para salir de la clase y preguntar un poco más tranquilo cuando seamos menos, si querés. Pero no tengan vergüenza. Mirá qué tímido, lo tímido que eras vos, Richard, hace unos años, ¿no? Cuando empezamos. Bueno, el tema en persona, en las clases, es lo que suele pasar. Como algunos quedan con una duda específica y no quieren decirlo enfrente de toda la clase y vienen al final de la clase a hablar con la profe o el ayudante o lo que sea. Así que yo voy a esperar un poco después de la clase para ayudar si alguien lo necesita. Pero A mí me pasa lo que dice Richard, que me hizo acordar, en las clases presenciales, yo los tengo a ustedes enfrente, entonces los puedo ir mirando y en función de lo que veo en las caras de ustedes me doy cuenta si entendieron, si no entendieron absolutamente nada por la cara de asombro que pone. Entonces ya directamente les pregunto, ¿no entendiste? ¿Qué no entendiste? Vamos de vuelta y se hace más ameno. Con el tema de las clases virtuales acá se complica, por eso yo les pido participación, es por el bien de ustedes, ¿no? Y aparte después se hace mucho más ameno la cursada. Entonces, si ustedes me preguntan, me van sacando cosas, yo me voy acordando y vamos interactuando mejor. Para eso tienen que leer, ¿no? Ir de a poco leyendo, repasando de clase a clase, no hoy porque es la primera, pero ahora en la próxima vamos a empezar a vertir todo lo que vimos en la resolución de ejercicios. Entonces, ahí va a ser necesario que vengan con el tema más o menos leído, porque si no, les voy a presentar un ejercicio y no lo van a poder resolver. La idea ya que la próxima empecemos de a poco a resolver los ejercicios de la guía y vamos a ir volviendo sobre lo que estamos dando en cada ejercicio. Y además, como dijo Richard, los puede ayudar y mucho. Ustedes se van a sentir mejor, a lo mejor, con Richard porque es más cercano
A mí me gustaría ser más cercano a ustedes, pero etariamente no se me da, pero bueno, la idea es que se sientan bien con los dos, ¿no? Y ni se acerquen ni pregunten, porque es la mejor manera de aprender. Una vez que leyeron los temas, van preguntando y bueno, juntos vamos llegando a buen puerto. No se olviden que integración los va a integrar a la vida eléctrica, ¿no? A la vida universitaria eléctrica. Y los vamos a ayudar. Aprovechen este año que en nuestra materia es todo ayuda. ¿Entienden el concepto? Sí, se entiende perfecto. Sí, En esta clase en Para particular. ayudarlos, para que aprendan y para que se saquen todos los miedos y que se metan en la carrera y se emocionen y que les guste y que les sea ameno, ¿no? Y que digan, sí, elegí bien. Cuenten con nosotros para ayudarnos en todo lo que podamos para lograr ese cometido. Porque lo que no aprenden en integración lo van a aprender en electro. Pero las ganas no. Entonces, ¿qué mejor que aprender sin presiones? Que la tengo que aprobar, no, la tengo que saber la materia, no aprobar. De eso estamos tratando. Bueno, Richard, ¿le querés hacer alguna pregunta, alguna consulta? ¿Alguien le quiere preguntar algo a Richard? Yo me voy, si quieren. No, yo, profe, la única duda que tenía es lo que le comentaba al principio de la clase, de los problemas que tenemos en Electro 1, que justamente tienen que ver con todo lo que es el circuito de continuo. Estoy leyendo el chat, Bueno, dada la hora y que no nos va a dar para empezar a hacer ningún ejercicio, lo vamos a dejar para la clase